Nosotros ya estamos acá. Mira, estamos en la dulcería de Jime Torres, que agradecemos el espacio de poder estar acá, una gran amiga que nos recibe en su casa, y tenemos el lujo de estar junto a Israel Adrián Caetano, cineasta uruguayo que una gran carrera, ya lo conocemos, gran carrera en la Argentina, bueno, y ahora desembarca en la Comedia Nacional con La Gallina. Así que gracias por este ratito, poder conversar, porque sabemos que, bueno, estás acá instalado, pero te volvés para allá y, bueno, Sí. se agradece este espacio para hablar de La Gallina, inspirado en este cuento de Horacio Quiroga, que tiene mucho que ver con los uruguayos, pero sobre todo con Latinoamérica. Creo que es uno de esos cuentos de que queda marcado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el contacto que tuviste vos? Primero vayamos con Horacio Quiroga. ¿Cuándo te llega eso a vos? Y como ¿En la escuela? Sí, en la escuela, en la escuela, como a todos nosotros en la escuela y en la escuela muy temprana. Yo creo que ahora no se enseña en la escuela, se enseña en el liceo, Bueno, pero yo me acuerdo de haber leído el cuento de la selva y al poco tiempo era el cuento de locura de amor y de muerte. Y no sé si uno está preparado para eso, bueno, ¿viste? claro, De chico. totalmente. Son obviamente muy fuertes. Sí, muy sobre fuerte. todo la gallina también es una historia Sí, sumamente súper fuerte. impactante. Sí. Sí, para mí el cuento más cruel que he leído en general, no solo de Quiroga. Claro. Es un cuento de una crueldad y nada, a mí me dejó pasmado. Y al día de hoy es algo que me sigue pasmando y más teniendo en cuenta eso, lo que vos decís, que es un autor reconocido en Latinoamérica. Es por excelencia el autor de terror en Latinoamérica, mucho más en el Cono Sur, en Argentina, en Chile y acá. Pero es un autor que a mí me sorprende que se haya hecho tan poco con la obra de él. cual. Se han hecho cosas con su vida, o sí, básicamente con su vida, pero nunca con su obra. Y su obra es como muy importante. Bueno, se hizo Anaconda, por ejemplo, que es una película yankee. Pero acá nosotros hemos hecho muy poco con él. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que acá o se dice comúnmente que no se da bola a veces y a veces son Sí. más reconocidos afuera. Sí, es real. Pero bueno, vos tuviste un interés con su obra que en algún punto quizás la querías llevar al cine, tu universo Sí. es lo audiovisual, pero llegó el teatro, ¿no? Sí. Dio un vuelco ahí. Sí, yo intenté con el cine en varias oportunidades, mucho acá. Claro. Acá lo mandé a varios concursos, sin suerte. En Argentina traté de moverlo, pero para mí había que hacerlo acá. Bien, Porque a mí me había impactado acá ese cuento. claro. Yo me lo había imaginado acá. Me parece que es súper uruguayo. Un poco lo que hablábamos antes de empezar la nota, con la discapacidad intelectual que tenemos nosotros, un tema con la salud mental muy fuerte. Y aparte de eso, cuando yo lo había leído era chiquilín y estaba acá y todo ese imaginario. Claro, vos te lo partía imaginabas acá. Sí, en película acá. Y después, bueno, cuando apareció la opción de la obra de teatro, dije, bueno, nada, es el momento, porque quién sabe cuánto más voy a tener que dar vuelta con esta película, más con un contenido tan delicado y tan interesante, porque es interesante lo que aborda el cuento. Y viendo que ahora nada, está como de moda la cosa un poco más banal Claro. y el teatro todavía sigue siendo un lugar de donde se pueden hablar otras cosas. Sí, ¿no? Que uno se va, primero que interpela y, Sí. y que te vas de ahí, de esta obra, pero te vas con una conversación pendiente a charlar, Sí. te despierta varios temas, ¿no? Sí, sí, eso es algo que a mí me gusta mucho acá en Uruguay, de que todavía hay un interés por el debate, ¿viste? Claro. De charlar, de intelectualizar a veces las cosas en el mejor de los sentidos. Y nada, estoy contento que digo, hubiera sido lo peor que te podía pasar es que la gente que pase desapercibida tu obra. Que no está pasando, por Que no, suerte. le gracias a está Dios no yendo está muy bien. pasando. Recordemos obviamente que las funciones están sucediendo, así que ya pueden sacar sus entradas, esto va a estar hasta el 30, pero hablemos también de la incursión también de adolescentes, de jovencitos en la obra, que eso también es un desafío muy grande. De hecho, tus primeros trabajos en audiovisual fue infantil, Sí, con Lucrecia sí, Martel. Sí, ¿O no? ella estaba haciendo Magazine for Five. Sí, claro. Y me acuerdo que se iba a hacer una película. Yo la había conocido en un evento en el que coincidimos de cortometrajes que se llamaba Historias Breves. Y ella me recomendó a mí, la verdad que en un gesto así de mucha generosidad para dirigir el programa que ella venía haciendo. Y ahí arranqué, lo primero que hice en la televisión fue con niños. Y ahí arranca un camino. Después en todo, vos sabés que a mí siempre como que la infancia me interesa. Digo, no es solo con la gallina, es, no sé, en El Oso Rojo hay una historia con una niña, Claro. que es una peli que hice yo, en Tumberos incluso.
en Francia, bueno, en Apache, La vida de Carlos Tevez, que aborda la infancia. Siempre fue un tema como también delicado, ¿no? Sí, y bastante invisibilizado están los chicos. Los chicos también están bastante invisibilizados. Entonces, nada, me parecía que para hacer algo de Quiroga yo tenía que poner niños de verdad. Claro. Porque a mí lo que más me inquietaba del cuento era precisamente no solo el imaginario que me proponía el cuento, sino que eran niños. Claro. Niños, sobre todo, amén de la discapacidad intelectual, eran niños. ¿Y cómo fue para vos también esta experiencia con la larga trayectoria que tenés, incursionar en la comedia, que de alguna manera es un elenco estable, que está aceitado ya el funcionamiento, ¿no? Tiene toda una maquinaria. Sí. ¿Cómo fue esa fusión para vos? A mí eso me ayudó un montón. Bien. La verdad que debo agradecer que no arranqué de cero. Claro. O sea, tenía un elenco muy profesional, lo tenía atrás a Gabriel Calderón, a Roberto Suárez, estaba bien acompañado. Claro, la verdad que estaba muy bien acompañado. Sí. Sobre todo por Gabriel y por el elenco. Que bueno, la verdad que yo cuando empecé fui como muy sincero con el elenco. La verdad que la primera vez que hago teatro, yo sé lo que quiero conseguir, sé lo que quiero lograr. Y lo más probable es que mi método no sea el que ustedes están acostumbrados a tener, digamos. Eso también creo que, bueno, como actor lo digo, se agradece cuando viene algo distinto también a lo que quizás estás acostumbrado. Sí, había un vértigo al principio. Sí, había un vértigo y una cosa medio caótica. Pero después nada, después terminamos siendo lo que yo digo como una compañía, sí. Bien. Gracias a Dios. Y eso del director de cine, el director de serie, el director de teatro es distinto porque monta y una vez que monta el espectáculo sucede, ¿no? Hay algo que interviene. ¿Cómo es eso para vos? ¿Cómo fue manejar? Fue un vértigo, pero vos sabés que el día del estreno yo estaba fascinado. Bien. Sí, perdón, estaba fascinado porque estaba saliendo perfecto. Salió mejor de lo que yo imaginaba. Excelente. Incluso. Y a veces voy y veo, y yo creo que la obra ya funciona sola. Y lo más interesante es que me dan ganas de seguir yendo a verla porque siempre le veo cosas, veo que los actores como que se van afianzando en sus personajes, van pasando cosas nuevas, el espectador cambia. Y hay algo que ves el feedback del espectador de inmediato. En el cine vos no sabés quién está viendo tu película, en qué circunstancias, si la está viendo en un celular, si la está viendo en la tele. Acá ves a la gente viendo eso y eso es fascinante. Excelente. También, bueno, pionero también con todo, ¿no? Para nuestro país, el poder hacer una película que se ruede acá, que dé trabajo a muchísima gente en época de pandemia. Sí. Una de las más vistas en Netflix, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia también que me resulta interesante y que le hace bien a nuestro país también? Sí, yo súper contento, la verdad, súper contento. Digo, me dan ganas de seguir filmando acá. Bien, qué bueno. Sí, eso es re loco porque siempre, bueno, yo hace 4 años que no hago nada en Argentina. Claro. 4 y casi 5 diría. ¿Tú te fuiste a los 14? Yo me fui a los 14 a vivir a Argentina y después tuve una carrera que me fue muy bien y que se la debo a la Argentina y le agradezco a toda la Argentina, pero después de la pandemia y la crisis económica y que no se podía filmar y todo, la verdad es que desembarqué acá casi sin querer. Hice un videoclip con la gente de No Te Va a Gustar. Claro, sí. Después empecé a cranear todo, di unos cursos en la escena y tal, y medio que me fui quedando. Y ahora se me ocurren películas acá, me pasa eso. ¿Te gustó reencontrarte nuevamente con Uruguay, pasado el tiempo, los años? Yo creo que lo tenía un poco idealizado. Bueno, qué interesante eso también. Sí, lo tenía idealizado. Pero ahora me siento como en casa. Claro. O sea, me siento con derecho a opinar, veo que tenemos defectos, tenemos virtudes. Lógico. Que es un país latinoamericano, o sea, que no somos ni por asomo una Suiza de América. No, por supuesto. que lo que decís es puntual, porque a veces del otro lado, ¿no? de Argentina se cree mucho eso, ¿no? Sí. Se idealiza un montón de cuestiones, que es importante decir, bueno, esto no es tan así tampoco. No es tan así. Y está bueno que no sea tan así también, porque quiere decir que hay muchas cosas por hacer todavía. Claro. Que hay muchas cosas por corregir y que hay un país que todavía somos un país nuevo. Lógico. O sea, tenemos 200 años nada más. Algo interesante que se puede llegar a criticar también, pero que me parece que está bueno, es esta observación de que la obra fue marcada para mayores de 18. Sí. Que me parece que va un poco con esto de la mano de lo que estás hablando, de cosas que todavía faltan, ¿no? Que es una observación que tú has hecho y me parece que es muy válida. Sí, a mí me parece como una cosa de hace 2 siglos atrás. Claro. Me parece como un atraso, invisibilizar una temática que todo debería. Así como hay que aprender primeros auxilios en la escuela, también hay que hablar de temas, Digo, capaz que si se hubiera puesto una violación en el escenario, capaz que me daban menores de 14, 16. Claro. Y eso me parece tremendo. Claro. Digo, naturalizar
algo que es aberrante, como hablar de un tema que realmente sucede todos los días, ¿no? El otro día, en una charla que dimos post función, fue una señora que trabajaba con discapacidad intelectual y decía que 1 de cada 7 uruguayos tenemos un vínculo directo con alguien con discapacidad intelectual, o bien la tenemos, claro, o bien es un primo, o un amigo, o un hermano, y 1 de cada 7 es un montón. Entonces, invisibilizar eso y meter 18 como si estuviera hablando, no sé, me parece una careteada, la verdad. No me Sí, parece. sí, claro, como además es algo a revisar, seguramente. Algo a revisar, sí, seguro que la gente que tomó esas decisiones debe haber tenido razones muy conservadoras para hacerlo. Claro. ¿Crees, aún que estamos, todavía nos falta, es bastante conservador nuestro país, que es algo que siempre se nos dijo también, ¿no? Somos súper conservadores, sí, yo me di cuenta de eso. Pero bueno, nada, somos Es así. parte, también es parte, y también hay que luchar contra eso, ¿no? Lógico. También hay que luchar contra eso. ¿Sos consumidor de teatro? ¿Te gusta? ¿Es algo que...? No soy un gran consumidor de teatro, empecé a ir acá. Bueno, yo empecé a nutrirme de autores uruguayos, me convocó mucho la gestión de Calderón al frente de la comedia, iba seguido, pero bueno, iba esporádicamente, capaz que más de chico iba más. Me acuerdo que en los 80 en Argentina, cuando estaba el destape, vino la democracia y todo, había como otro tipo de teatro mucho más contemporáneo, que fue el que a mí más me impactó. No soy muy afín al teatro clásico. Claro. Pero nada, hay como en el cine, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Totalmente, hay que ver de todo para después hay que ver de todo, descubrir. tal cual. También te has adaptado a diferentes, porque bueno, cine, plataformas, teatro, digo, ahí tenés una capacidad de adaptación también y de estar generando, ¿no? Como... Sí, son formatos diferentes de expresión, ¿no? Bien, y de claro. trabajo también. A mí el teatro lo que más me gustó era como que volví a sentir una libertad gigante que no sentía desde que hacía mis propias películas, que la última fue Francia, por ejemplo. Claro. En el 2009, una película que yo la hice porque tenía ganas, una película súper personal. Qué bien eso, la hice porque tenía ganas, ¿no? Sí, me parece que es una frase que... de filmar Claro. increíble. Y no tuve que rendirle cuentas a nadie, la película le fue muy bien, una película súper pequeña, fue a 4 festivales, ganó en 3. Bueno, muy bien. Un montón. Muy bien. Una peli también que de repente no tuvo como su lanzamiento adecuado, pero bueno, en sus aspiraciones era una peli bastante lograda. Pero insisto, en el teatro la verdad es que me sentí muy cómodo, me agarraron todos los miedos de primerizo, que ya me había olvidado cómo era. Bueno, pero está lindo eso también. Está buenísimo. Que suceda, ¿no? Sí, En cierto momento porque estás muy instalado en tu carrera, pero está bueno volver a... confort, te pones más las pilas, te pones más las pilas. ¿Y qué hay todavía de ese Israel Adrián? Te digo los dos nombres porque escuché que a vos te gustan los dos nombres. Sí. De ese Israel Adrián, ¿qué queda todavía? De aquel que hacía lo que le gustaba, aquellos cortos, quizás cortos de terror en un comienzo. Todo. Yo creo que todo. Lo que pasa es que a veces también me divierte que me encargue el trabajo, o sea, a veces me divierte, digo, yo también soy un director y también ejerzo el oficio y también puedo trabajar por encargo, pero nunca voy a abandonar la posibilidad de hacer cosas propias. Claro. No, para nada, tampoco mi lugar de confort es ese, no, al contrario, prefiero hacer cosas propias. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que trabajar, a veces hay que vivir, y también la experiencia de hacer cosas por encargo a mí me resulta súper atractiva. Excelente. Mira, voy a decir una cosa que fue una experiencia personal contigo, que obviamente ni te acordás. Yo trabajé en el Marginal haciendo de periodista, y lo que voy a contar es que tuve el placer de laburar contigo como director, y lo que me interesó fue que lo mío era un pequeño personaje, pero vos te tomaste el tiempo de venir, de dirigirlo, de decirme algunas cuestiones puntuales que a mí me hicieron un cambio en la escena, que si bien era pequeña, para mí era inmensa, porque era estar laburando contigo, laburar en una cuestión grande, como de plataforma, estar en Buenos Aires. Y vos te tomaste el tiempo, que eso después laburé en otras series, y no todos los directores hacen eso con las pequeñas escenas. Como que eso es la cadena del todo, ¿no? Y claro, obvio, no podés, Claro. no, si sos medio salame entonces, si no Bueno, dirigís todo. pero a veces como- pasa cuando... Es como un pintor que dice, no, bueno, acá no pinto, solo pinto lo que Y lo que pintás todo importa, igual, claro. El lienzo es todo. Sí, claro. El lienzo es todo importa. Mirá, Pero no siempre sucede así. Al menos a los actores nos pasa bueno, que a vos veces... cada director, a mí me por gusta supuesto. estar hasta digo, yo si pudiera estarían todos los detalles. A veces el gran tirano es el tiempo. Claro, siempre, ¿no? lógico. Más en El tiempo y el esa... presupuesto a veces, pero
No, pero cuido todo todo lo que está a mi alcance, lo cuido. Excelente. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Un gustazo esta charla. E invitar a la gente a que vaya a ver a la gallina. Van a estar hasta el 30. Hasta el 30. Perfecto. Sí. Las entradas están disponibles, ya saben, la Comedia Nacional siempre es un lujo ir a verlo. Y además también sumamente accesible, ¿no? Que creo que eso es algo lindo que tenemos acá en nuestro país, que bueno, que hace que el teatro de alguna manera sea para más personas. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos y vayan a verla, sí. Ahí va. A todos a ver en el teatro, la Comedia Nacional, a ver La Gallina.